Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Muy buenos días. Reciban cada uno de ustedes, un cordial y extenso saludo. A cada una de sus personas y en especial primero agradeciendo a todos ustedes que hacen posible que este canal exista para poderles informar todo lo que esté pasando en Colombia. Somos más o menos, yo creo que unos 5.000 youtubers o influencers o comunicadores que estamos atentos aquí para poder transmitir las noticias, unos de una manera, otros de otra forma, pero todos tratando de buscar en la misma forma objetiva mostrar lo que el gobierno de cambio está haciendo por los colombianos. Páguenos o no nos paguen. Lo importante es que lo estamos haciendo. A partir del día 14, 15, 16, se estuvo generando una noticia y la noticia tuvo trascendencia. De hecho, la noticia estaba estipulada así. Nuestro presidente pone en la mesa que para hacer una recuperación de la economía, mejorarla notablemente, necesitaba que se pudiera generar el mecanismo de la inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito, ¿sí? Que estuviera ese crédito destinado para poder otorgar créditos a campesinos, a empresas pequeñas, con una tasa de interés mucho más baja para así poder reactivar la economía en este país y que pueda dar senda de crecimiento, ¿sí? Entonces empezaron a debatir y a cuestionar la propuesta del presidente, que igual por ley ya otros presidentes lo han hecho en este país, lo han hecho, ¿sí? Y nuestro presidente aquí primero formuló la cuestión, pero inmediatamente formula esto, se le vienen en avalancha todos sus opositores y critican la propuesta, pero todos empiezan a decir que no, que el presidente Gustavo Petro va a expropiar los ahorros de 50 millones de colombianos, que va a tomar los ahorros de las cuentas bancarias de los colombianos y que eso lo va a utilizar para facilitar el crédito a los campesinos, en fin, todo. Bueno, eso fue una mole tenaz. Entonces empezó Vicky Ávila y el señor expresidente Iván Duque a fomentar en las redes sociales el pánico económico. Es decir, activaron un delito que es punible, que está regulado en el Código Penal, artículo 302 de nuestro Código Penal de Colombia, en el cual reza que un periodista no puede transmitir noticias falsas y menos usar estas estrategias para enfocarse en crear pánico financiero o pánico económico, haciendo notas que no tienen peso, que no tienen causa, que no tienen evidencia, que no tienen prueba de ninguna índole, pero critican impresionantemente, pero no se dan cuenta hacia el punto de atrás lo que otros expresidentes hicieron en sus gobiernos. Pongamos el caso de lo que propuso el señor Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, el día 7 de abril del 21, estando en el gobierno, en ese momento, Iván Duque Márquez. Entonces, él propone aquí lo siguiente. Una prueba más existente dice, para la pequeña y mediana empresa, 2.9. Radicaremos la propuesta de crear un mecanismo de inversión forzosa al sector financiero para aumentar el crédito a las micro y pequeñas empresas como instrumento de recuperación de la senda de crecimiento. Eso lo dijo
el expresidente Álvaro Uribe Vélez en su cuenta X en esa fecha. Y después de eso, entonces viene y se expresa el señor Miguel Polo Polo diciendo que el presidente de la República va a expropiarle los ahorros. Oigan esto, expropiarle los ahorros a los colombianos, que 50 millones de colombianos les van a sacar de sus cuentas bancarias sus ahorros. Eso es incoherente, empezando por ahí. La incoherencia es tan abismal, es tan grande, es monumental. Error en el hecho de que el presidente jamás tocaría los ahorros de los colombianos y menos de personas que se ganan el salario mínimo, menos por ahí, ni siquiera los de la clase media. Ahora, pienso que aquí una cosa muy importante para entender es lo siguiente. Viene otro punto acá. Más aquí, arriba, por acá, por aquí, por acá. Lo menciona muy clarito el director de la DPS, el señor Gustavo Bolívar, el congresista, senador que fue de la República. Él decía, Uribe y Duque implementaron inversión forzosa y no pasó nada. Uribe propuso reelección y no pasó nada. Uribe propuso constituyente y no pasó nada. Uribe propuso curules a paramilitares y no pasó nada. Uribe no hizo expropiaciones, recordemos que eso fue en el 2007, y no pasó nada. El doble rasero de la prensa, es lo que dice el señor Gustavo Bolívar. Bueno, más arribita dice otra cosa mucho más interesante. Vamos mirando por acá. Por ejemplo acá, vamos a mirar este que dice acá. Ay, espera. Aquí. A ver. Ay, señor. A ver, tenemos por acá. Estoy aquí buscando la nota. Aquí. Vamos a mirar este puntito acá. Dice así. Gustavo Bolívar anuncia el día 15 de agosto. Dice, amistades peligrosas. Saben los banqueros que su amigo Iván Duque y un sector de su prensa estuvo a punto de hacer colapsar el sistema bancario con un retiro masivo de ahorradores. El expresidente y algunos periodistas juegan con la estabilidad económica de este país. Generaron pánico económico de manera irresponsable. Afortunadamente, muchos no le creyeron, ¿sí? Afortunadamente, no muchos le creyeron. Eso lo decía Gustavo Bolívar. Ahora bien, vamos a mirar. Bien, estamos listos a escuchar este tuit que manifestó el senador Wilson Arias relacionado con la parte de la inversión forzosa. Él dice, el día 15, ayer le demostré al Centro Democrático su ignorancia y le expliqué por qué los créditos
y la inversión forzosa no salen realmente de nuestras cuentas de ahorro. Nada tuvieron para replicar sobre esto el gomelo imberbe y mentiroso Miguel Uribe Turbay y compañía. Vamos a mirar el videito acá, voy a ponerlo acá, aquí hay un subtítulo que lo va mostrando, pero igualmente lo estamos escuchando. Un porcentaje bastante pequeño del volumen de los depósitos bancarios, que son cuentas corrientes de ahorros, créditos, en fin, descontado el encaje bancario, del cual hablaremos ahora si tengo tiempo, se destina como obligación a la adquisición de títulos de desarrollo agropecuario que se emite desde el gobierno, y que van con destino a Finagro. Pues bien, esos recursos se destinan al sector agropecuario en dos grandes bloques. La mitad de lo que se recauda para los pequeños y la otra mitad para los medianos y grandes. Y ha sido un mecanismo supremamente eficaz. Entre otras cosas, para que quede claro también, no es Finagro, que es de segundo piso, la que estudia los créditos, sino que es la misma banca privada quien opera esos recursos, es decir, al final es la misma banca privada, normalmente el Banco Agrario, los que disponen para el acceso directo de la población. Y con ese mecanismo se han dado a esta fecha 875.000 créditos, de los cuales más de 700.000 son para la pequeña empresa, a la que no favorece el sistema financiero, sino que lo excluye. Dejo de dar dos cifras para pasar a un elemento adicional más para el país. No es verdad que lo que se le entrega a Finagro salga de los ahorros depositados. Fíjense ustedes, hay una cosa que se llama el efecto multiplicador bancario. ¿En qué consiste? Voy a dar un ejemplo de dos palabras. En un banco que se acaba de fundar, el primer cliente del primer banco que se abre deposita 1.000 pesos en ese banco. Hay una guarda del depósito del 1%. Luego de esos 1.000 pesos tendrá que reservar el banco de lo físico que le dio el cliente 10 pesos. Luego puede prestar 990 pesos al siguiente cliente que le pide el préstamo, y de esos 990 pesos compra un radio que vale 990 pesos y el dueño del almacén deposita los 990 pesos y se ha multiplicado ya casi que por 2 el préstamo, el depósito inicial. Y sobre ese hay una guarda nuevamente del 10%, y sucesivamente entonces ahora podrá prestar ya 980 pesos con 10 centavos y se irá descontando el depósito, la obligación de la guarda depositaria para el banco sucesivamente, de modo que hay un efecto multiplicador de los 1.000 pesos y termina prestando usted varias veces, tantas como lo permita el encaje bancario, termina usted multiplicando el banco el mismo depósito inicial. Para que lo estudie el país, eso se llama el efecto multiplicador que hacen los bancos privados, no el Banco de la República. De allí salen los recursos en general que tienen como destino tanto la inversión forzosa de Duque como esta que propone Gustavo Petro. Unas y otras tienen la misma naturaleza, el mismo comportamiento, porque estamos frente al mismo sistema bancario. Estoy invitando al país a que estudie este tema para que no permita que denominaciones políticas completas se dediquen a conspirar en el país para vender terrorismo económico, según el cual dice que esto produce un default económico. Falso de toda falsedad. Bien, entonces hemos podido ahí conocer así rápidamente la pedagogía que utiliza el senador Wilson Arias para explicarnos el concepto de la inversión forzosa. Ahora les voy a mostrar otra cosa interesante también. Bueno, vamos por acá. Bueno, aquí por ejemplo, los Mamertos 2.0 dice: no se dejen engañar con el cuento de que la inversión forzada es una expropiación, como dice la derecha y los grandes medios, para atacar al presidente Gustavo Petro. Aquí, en esta magnífica intervención del senador Wilson Arias, nos explica cómo funciona algo que ha sido utilizado, que fue utilizado en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el gobierno de Duque. Ellos mismos lo propusieron, y ahora ellos mismos vienen y se instalan para decir que no, que eso es terrible, que no lo hagan, ¿sí? Entonces, ahí está, es como una doble moral, digámoslo así, es como una doble moral. Entonces, es una cantidad de mentiras y todo eso. Por ejemplo, tenemos acá este otro punto acá muy interesante. Wilson Arias: señor Iván Duque, ¿sí? Permítame de nuevo desmentir su sarta de mentiras. Los datos desmienten su monólogo promotor de pánico, porque es que Iván Duque fue promotor de ese
pánico económico, así como Vicky Dávila, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este videito, vamos a volver a correr acá desde el principio, vamos a parar acá, y lo vamos a correr desde el principio, ahí está, ahí lo tenemos ya, está listo, arranque. Reapareció el DJ Iván Duque para hablar de economía y como no podía ser de otra manera, diciendo un monólogo de mentiras. Voy a desmentirlo. Dice que la inversión en Colombia va mal. Mentira. La inversión extranjera en 2023 fue estable, siendo la quinta más alta de la región, recibiendo 17.147 millones de dólares. Que la confianza en el país va mal. Mentira. Acaba de subir 3.3 frente al mismo periodo del año pasado, según el índice de confianza sectorial ICS, que hemos contaminado la salud cuando la Contraloría acaba de denunciar que durante su gobierno, en plena pandemia, las EPS desviaron 6 billones de pesos de los recursos públicos de la salud. ¿Por qué tan calladito, Iván Duque? Se atrevió a decir que hemos desmoralizado al Ejército Nacional cuando estamos haciendo récord en incautaciones de cocaína. Y además, en el gobierno de Petro se han retirado menos soldados de los que se retiraron durante el mismo periodo del gobierno de él. Qué fácil es desmentirlo. No ha perdido su carácter de bufón. Reapareció el DJ Iván Duque para hablar de economía y como no podía ser de otra manera, diciendo un monólogo de mentiras. Voy a desmentirlo. Dice que la inversión en Colombia va mal. Listo. Entonces, eso fue una parte que se mostró. Ahora, vamos a mirar este otro punto más interesante aún. Señor Iván Duque, esto fue el día 14 de agosto. Es usted un descarado sin escrúpulos. Critica al presidente Petro Gustavo por el proyecto de inversión forzada cuando usted lo hizo mediante decreto en el 2020 y su partido tramitó un proyecto igual. Le dejo la evidencia para que no lo niegue. Ahí está, ese es el documento. Vamos a echarle aquí una mirada a ese documento. Decreto 562 del 2020, abril 15. Declarado exequible mediante sentencia C-196 de 2020 de la Corte Constitucional, por el cual se adoptan medidas para crear una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica. El presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 215 de la Constitución Política, es en concordancia con la Ley 137 de 1994 y en desarrollo de lo previsto en el Decreto 417 del 17 de marzo del 2020, entre comillas, por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, entre comillas, y decreta. Artículo 1. Inversión obligatoria en títulos de deuda pública. Créase una inversión obligatoria temporal en títulos de deuda pública interna denominados títulos de solidaridad, los TDS, cuyos recursos serán destinados a conjurar las consecuencias económicas y sociales de los hechos que dieron lugar a la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica mediante el decreto 417 del 17 de marzo del 2020. Publíquese y cúmplase Bogotá, dado en Bogotá, Distrito Capital, a los 15 días del mes de abril del 2020, firmado Iván Duque Márquez. Ahí está la prueba. Esa es la prueba. Entonces, en razón a eso, y más lo dicho por Vicky Dávila, ajustaron crear un pánico económico desviando sus intenciones hacia una mentira que creó pánico económico en muchos de los ahorradores en este país. Ustedes saben, por ejemplo, el Bancolombia tiene 26 millones de cuentavientes en el país. 26 millones. Ahora imagínense que esos 26 millones en masa grande, una cantidad de gente decide retirar sus ahorritos. Qué curioso es la vida cuando esto sucede, porque justamente pasa esto y en ese momento el Bancolombia presenta una falla en su sistema. Una falla en su sistema. La falla en el sistema, ¿sí? La falla en el sistema. Esta falla en el sistema dice así, entre comillas, esto lo emitió El País.
el dinero está 100% seguro, entre comillas. Presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, se pronunció sobre las fallas del sistema. ¿Cuándo se arreglará? Vea, lo más curioso es que el presidente de Bancolombia, justo en ese momento, porque hablaban de la inversión forzosa, justo en ese momento porque salió el pánico económico diciendo que iban a expropiar los ahorros de los colombianos, justamente en ese momento se daña el sistema de Bancolombia y ninguna persona puede sacar sus ahorros. Todos iban y miraba que reportaba su saldo en cero, por supuesto, porque las cuentas quedaron bloqueadas, entonces la gente no podía salir. Una manera como evitando en masa que la gente se retirara, una manera evitando como para que la gente no dejara sus ahorros allí, porque el solo hecho de haber escuchado a través de Vicky Dávila o a través de Iván Duque que le iban a expropiar sus ahorros a 50 millones de colombianos, pues claro, todo el mundo asustado corre a mirar a ver cómo saca sus ahorritos, en especial las personas que tienen el salario mínimo. ¿De cuándo acá el presidente Gustavo Petro ataca a los 50 millones de ciudadanos en Colombia para ir y sacarle sus ahorritos? Eso nunca pasará, eso nunca sucederá, porque el presidente lo que está haciendo por ley, ¿sí?, que lo hicieron otros presidentes en este país, era una cosa completamente diferente, pero los medios tradicionales, como siempre, tergiversan, malinterpretan, distorsionan y mienten. Así de sencillo. Entonces, el presidente de Bancolombia, ¡pum!, preciso el día 15, pasa eso. El día 14 no sucedió porque el día 14 muchas personas pudieron ir a la cuenta y sacar sus ahorritos, su salario, en fin, ¿sí? Pero el día 15, baila. Muchos de ellos se quedaron sin poder sacar su dinero de su quincena o de su salario. Y sin embargo, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, dice, no, el dinero está 100% seguro, ¿no? Las fallas están arreglándose y todo eso. Empezaron según ellos como a las 5 de la mañana, pero esto era como una estrategia evitando que la gente en masa se retirara o que la gente en masa retirara sus ahorros. Eso era una cosa ya así. Entonces se pregunta uno, ¿será que se aliaron con Vicky Dávila para hacer esto así? ¿O simplemente el presidente Carlos Mora activó ese mecanismo para evitar eso? Entonces la nota pues obviamente dice que el 15 de agosto se reportaron, ¿sí?, algunos clientes diciendo que al consultar sus cuentas el saldo daba cero, ¿sí? Y esto generó mucha preocupación en estos cuentavientes, demasiada preocupación se generó allí, ¿sí? La nota realmente no fue una nota así tan extensa como para uno decir, uy, a ver qué pasó. Eso es una de las cosas que dice así, pero entendamos en un principio cómo es el efecto de esta inversión forzosa, o sea, ¿cómo es eso que desea hacer el presidente? Entonces, en una nota que sacó 70 La República, ¿sí?, lo dice así, en este espacio de economía, dice, en materia de bancos, dice, inversiones forzosas ponen el foco en 294 billones que hay en las cuentas de ahorro, en Bancolombia, ¿sí? 294 billones. Bueno, entonces la nota salió el día 12 de agosto. Entonces dice así, el mandatario se refirió a las propuestas del gobierno de inversiones forzosas y una ley de financiamiento en torno a la transición descarbonizada. La periodista Alejandra Rico Muñoz dice así, el presidente Gustavo Petro insistió en la inversión forzosa. El jefe de Estado anunció que el gobierno introducirá ante el Congreso una iniciativa destinada a movilizar una parte del ahorro depositado en los bancos. Igual lo hizo Uribe y lo hizo también Duque Márquez en el año 2020. Y
la otra propuesta la hizo Álvaro Uribe Vélez en el año 2021. Pero, muy curiosamente, como es Gustavo Petro el que lo está diciendo, entonces es malo. Como lo está diciendo él, entonces es una expropiación. Es decir, mire cómo juega la prensa tradicional, cómo tiene su artillería y cómo ataca, de una manera también distorsionando todas las cosas al punto de que todo el mundo dice, uy, miércoles, acá nos van a robar, nos van a quitar, cuando no es así. Tanto así que hasta el señor Miguel Polo Polo parece que se convirtió en socialista porque ya también está atacando a los banqueros. Entonces, bien, sigamos en este punto que es muy interesante. Dice, con el objetivo de canalizar estos fondos hacia proyectos de producción. Además, el mandatario se refirió a la propuesta del gobierno de inversiones forzosas y una ley de financiamiento en torno a la transición descarbonizada para apalancar la reactivación. Explicó que esta iniciativa implica sacar del ahorro público en los bancos un porcentaje para destinarlo como crédito barato, con costos financieros pequeños, a las actividades de la producción, como se está haciendo hace décadas con la agricultura. Oigan esto, hace décadas con la agricultura. Esto no es nuevo, esto no es una cosa nueva que se inventó el presidente Gustavo Petro. Esto es más viejo que Matusalén. Entonces, ahí está. Aquí dice Diario La República. Atento, el presidente Gustavo Petro planteó inversiones forzosas y una ley de financiamiento en torno a la transición descarbonizada para apalancar la reactivación económica. Claro, cuando dice todo esto, ¡brum!, en la avalancha se le viene Vicky Dávila y crea pánico económico. O sea, activó delitos. Artículo 302, Código Penal. Y asimismo también lo hizo el señor Iván Duque. Por esta razón tan delicada que hicieron estos dos personajes, el presidente Gustavo Petro está en la facultad y en el deber de denunciar y poner una demanda para que estas personas, obviamente, tiene que haber una cárcel. Tiene que haber cárcel porque esto es un delito que cometieron ellos porque provocan un pánico. Así como crearon ese pánico, imagínense, Revista Semana en poco tiempo quedaría quebrada con un periodista de esa magnitud, con un periodista que produce esas cosas así, delicado y peligroso. Seguimos hablando. Lo que significa que el gobierno podría usar una parte del dinero que los colombianos tienen en el sistema financiero para llevarlo a los bancos públicos. Hasta aquí el punto es que el presidente no va a coger, pongamos un ejemplo, 100.000 pesos de un colombiano que se gana un salario mínimo, 1.000.000 de pesos de un colombiano que está en la clase media, baja, mediana o alta. Él no se va por ese lado, él va es por cosas grandes, ¿sí? Y sobre todo hay dinero en cuentas grandes, muy grandes, que están quietas, que no se mueven. Pero ¿qué se va a poner el presidente Gustavo Petro a coger las cuentas de los pequeños? Eso nunca lo va a hacer, jamás. Esa es una de las cosas que nosotros los colombianos tenemos que empezar por entender. Por eso precisamente se hace todo esto como una pedagogía para mostrarle a la gente cómo son realmente las cosas y no se imaginen cosas que no son porque se las pintaron Vicky Dávila y se las pintó Iván Duque Márquez. Bueno, sigamos. Para que estos otorguen créditos a entidades que hoy en día no los pueden recibir. Sin embargo, esta propuesta necesita de un proyecto de ley para ser ejecutada. Es decir, el presidente no va a hacer las cosas si no está tomando esa ley. Si la ley está, él lo hará. Pero si la ley no está, no lo puede hacer. Pero lo más curioso es que el expresidente Iván Duque Márquez sí la hizo. Él sí la hizo. Y nadie le dijo nada. Cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez la hizo y nadie le dijo nada. Cuando el expresidente Andrés Pastrana la hizo y nadie le dijo nada. ¿Sí? O sea, todo juega en un ritmo de doble moral. O sea, como es el presidente de ahora, Gustavo Petro, entonces todo el mundo le cae duramente diciendo que es un dictador, diciendo que es un expropiador, diciendo que va a robar, en fin, porque así es como funciona la derecha. Ahora, este dinero saldría de las cuentas de ahorro
que con corte de mayo de 2024 creció hasta, oigan esta palabra, hasta 294.6 billones. No estamos hablando de pesitos, estamos hablando de billones. Mucho dinero que creció en mayo del 2024 a ese tope. José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, explicó que hay que diferenciar dos tipos de inversión forzosa. Entre comillas, la primera siempre ha existido. Esta propuesta tiende a desincentivar el crédito del sector financiero y desvía recursos que debía estar destinados a otros sectores y eventualmente se eleva el costo de crédito. Cierra comillas. Sin embargo, aclaró que esta nueva propuesta del presidente Gustavo Petro es distinta. En este caso particular, el ahorro de los colombianos no se queda en el sistema financiero, sino que pasa al gobierno y son ellos los que asignan el recurso. Por eso, en el fondo, es una medida que no tiene sustento ni legal ni constitucional, dijo Restrepo. Agregó que es por esta razón que se convierte en una medida cuasi confiscatoria, pues los colombianos no ingresan su dinero en el sistema financiero para que lo administre el gobierno. Entre comillas, lo meten en el sistema para que lo administre el sistema financiero en quien confía porque es el gestor profesional para administrar los recursos. En este caso, en particular, el gobierno sí está requiriendo el dinero del sistema y el gobierno asignaría los recursos. Cierra comillas. Para Bruce McMaster, presidente en Andy, es una medida cuestionable, pues dijo que, entre comillas, resulta preocupante que uno quiera utilizar los ahorros de la economía y llevarlos a las entidades que no tienen acceso al crédito. Cierra comillas. Panorama de la inversión forzosa y la posición de la banca. Con la propuesta de inversión forzosa podrían utilizar 294.6 billones del ahorro, cuentas de ahorro millones, mayo 23, 269.953.350, abril 24, 298.937.583, mayo 24, 294.621.875, mensual menos 4.315.709, anual 24.668.525, B real, tasa anual 1.81%. ¿Sí? Esa es. Y aquí por este lado dice, propuesta de la banca privada. Plan de inversión de 35 millones destinados a programas clave para la reactivación económica. Este plan busca sustituir las inversiones forzosas que pretende el gobierno. Cifras del sistema. Esta propuesta llega en un momento en el que 11 de los 30 bancos reflejan números rojos en sus utilidades. Según las cifras del sistema de superintendencia con corte de mayo, en su más reciente reporte de cifras del sistema financiero, en el que desagregando por tipo de entidad, los bancos acumularon utilidades por 2.9 billones, las corporaciones financieras por 211.700 millones, las cooperativas de carácter financiero por 22.000 millones y las compañías de financiamiento por su parte reportaron pérdidas de 168.600 millones. Analizando por bancos, los que más perdieron fueron el BBA, con pérdidas de 236.102 millones, seguidos por Bancamía, con menos 153.228 millones, Banco Popular, menos 147.553 millones, Banco Pichincha, menos 115.834 millones, Scotian Bank, Colpatria, menos 107.750 millones, Banco Falabella, menos 38.014 millones, Lulabank, menos 35.888 millones, Avevillas, menos 30.282 millones, Mi Banco, menos 22.931 millones, Banco Meva, menos 20.822 millones y Banco W, menos 17.135 millones. Asobancaria rechazó el plan de inversiones forzosas.
El presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, rechazó este martes la propuesta de inversiones forzosas que propone el presidente Gustavo Petro como parte del plan de reactivación que lanzarán. ¿Sí? Es decir, el presidente Gustavo Petro quiere hacer algo interesante, pero como es él, no se lo permiten. Pero si hubiera sido Iván Duque, pero si hubiera sido Álvaro Uribe Vélez, pero si hubiera sido Andrés Pastrana, claro, sí, para ellos sí, porque, a ver, miremos, por ahí puede haber mucho robo, ¿no? Mucho robo. Pero como es en este lado, no lo hacen porque simplemente hay conveniencias, hay intereses creados y no les conviene. Por eso brincan, porque o sea, hay negocios establecidos, se los están dañando, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante que nosotros hagamos un pequeño estudio y analicemos concretamente cómo las cosas son acá. Bueno, vamos a otro punto. Si uno quiere financiar parte del plan de reactivación del gobierno con inversiones forzosas, se va a encontrar con muchas dificultades en el camino. Se recomienda. Diego Malagón, durante su intervención en el foro Conversaciones por Colombia del Consejo Gremial Nacional de Reactivación Económica. Marta Woodcock, presidenta ejecutiva del Banco Santander en Colombia, también considera que las inversiones forzosas no son un buen mecanismo debido a que esto encarece el crédito. De hecho, el crédito ya está encarecido. Si los colombianos observan, cuando usted saca un artículo, ¿cuánto le están cobrando de interés anual? 44, 37%, y eso es alto, eso es elevado. Eso es elevado. Bien, vamos a otro punto. Por cada recurso que el banco capta, hoy el sistema financiero tiene unas inversiones forzosas. Si a esas inversiones forzosas le incrementamos, eso significa que va a haber menos recursos disponibles, aunque vayan a otro sector, y eso encarece de alguna manera el crédito. Además, añadió que la propuesta del gobierno debería ir más en línea de buscar una reactivación conjunta para todos los sectores. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que lo que se busca con este proyecto es ampliar el alcance de las inversiones forzosas para más allá de finales. Hoy tenemos un ahorro que se ha planteado de manera forzosa, dirigido a Finagro. El propósito y la propuesta es como ampliamos esta capacidad para que llegue a otros sectores, porque lo que hoy existe es exclusivamente para el sector agropecuario. Mira cómo digo Bonilla. Hay un tuit de la presidencia acá establecido. Otro punto. Eso significa que ir al Congreso de la República a pedir una ampliación de los sistemas de crédito con capacidad real, complementó. El titular de la cartera económica remarcó que también se buscará ampliar la capacidad del programa CREO, la iniciativa del Gobierno Nacional para combatir el mecanismo del gota a gota. Otro, tenemos que llegar a otorgar recursos a la economía popular, aquella que no está en los bancos, la que está en el gota a gota, y a la que tenemos que sacar de allí. Con esta propuesta se van a ampliar los recursos de este programa, añadió Bonilla. Si ustedes observan, el camino que se está planteando acá es que hoy por hoy hay muchas personas que piden crédito y en el gota a gota se lo comen enterito. Es decir, en el gota a gota le sacan mucho dinero a la persona y forzosamente tiene que mirar a ver de qué manera paga lo que le prestaron. Entonces resulta muy elevado, ¿sí? Y casi que podríamos decir que una persona que toma un crédito estaría pagando la mitad de ese crédito y unos intereses, lo cual quiere decir que estaría pagando casi como 2, 3 o 4 veces ese crédito. Mucho dinero. Pienso así, ¿no? Que eso es lo que estaríamos observando acá. Y esa es la nota que dicen ahí con respecto a las inversiones forzosas. Bien, ahora veamos qué sacó a decir la Superfinanciera. Dice, revela estrategia de los bancos para que el gobierno
no le eche mano a los ahorros públicos. No eche mano a los ahorros públicos. El director de la Superintendencia Financiera, César Terrari, aclara algunas de las inquietudes que le han comunicado las entidades sobre la inversión forzosa. ¿Sí? Entonces, él dice lo siguiente. Esto fue emitido el 15 de agosto del 2024 por la periodista Natalia Gómez Parra. En la búsqueda de reactivar la economía de Colombia, en días pasados el presidente Gustavo Petro afirmó que instará un proyecto de ley que le permite autorizar los recursos depositados en los bancos para destinar una parte que ayuda a financiar los planes productivos, como el turismo, la agricultura, la vivienda y la industria. O sea, se refiere a aquellos que terminan a 30 de mayo del 2024 con un valor de 296 billones. ¿Sí? Eso. Entonces, dicha iniciativa que pretende redirigir una parte del dinero que se encuentra sin mover, oigan a esto, no es ese que está en movimiento, sino el que está sin mover, en las entidades financieras a créditos de bajo costo destinados a los sectores mencionados, ha suscitado incertidumbre, pese a que esas inversiones forzosas ya han existido en el país. Si nos damos cuenta, en el 2020, Iván Duque manejó fue con los títulos. Y los títulos, todos lo sabemos muy claramente, es una plata que está sin mover. Es más, Corpo Financiera, por ejemplo, cuando se colocan títulos CDTs, la gente los coloca ahí y lo primero que le dicen a la persona es: este dinero queda ahí, no se puede mover sino hasta dentro de 6 meses o hasta dentro de un año. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? Ese dinero queda ahí sin movimiento, pero ese dinero realmente no es que esté quieto, ese dinero lo está tomando la banca para ir y trabajar con el trading en los mercados bursátiles, en la bolsa de valores, y allá lo mueven, en el trading lo mueven, y ahí sacan sus ganancias. O sea, los bancos no pierden, los bancos sacan todo el tiempo ganancia, es decir que su dinero que se encuentra quietico allá para ganar un rendimiento miserable, ese es el que usted se gana miserablemente, pero la banca jamás va a ganar de manera miserable, porque la banca toma ese dinero que está sin moverse, que se ha expresado como un título y está ahí quieto, pero ellos lo van a trabajar en otra parte. Todo eso lo trabajan en otra parte, en forex, en trading, qué sé yo, pero lo están trabajando. Así que el dinero no está quieto, está en pleno movimiento. Lo hacen los empresarios cuando retienen su dinero. Por ejemplo, un empresario tiene su dinero en la nómina y resulta que se supone que la persona debería recibir su salario el día 30 de ese mes que termina. Y no le pagan el día 30 de ese mes que termina, sino se lo pagan por allá el día 1, 2, 3, 4, 5, porque durante esos 5 días están trabajando su dinero. El dinero de los salarios de las personas lo están trabajando. Por eso no le están pagando usted al día, le están pagando es después de que la inversión se haya trabajado, ahí sí ya desbarran o desbloquean el dinero y ahí sí lo pagan. Pero ya sacaron lo que tenían que sacar. Así funcionan muchas empresas, porque uno se pone a pensar, pero ¿por qué una empresa me paga tarde? ¿Pero por qué una empresa me paga el 5 del mes siguiente? ¿Pero por qué una empresa me paga la quincena no el día 15, sino me la paga el día 20? ¿Por qué? Porque simplemente el dinero lo están trabajando. Es por eso. Entonces, aquí, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro intenta sacar ese dinero que terminó al 24 de mayo y suma 296 billones y lo pretende colocar para prestar, para generar créditos a las empresas pequeñas, a esas empresas que les ha costado mucha dificultad tener un crédito con un banco, porque ustedes saben que hoy tener un crédito con un banco es muy difícil y el banco no le va a prestar a usted el dinero así nomás. Para usted poder tener acceso al dinero, tiene que demostrar que no lo necesita. Tiene que demostrar que no lo necesita. Así de sencillo. Entonces, eso lo dicen ellos. Ahora,
Según el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, José Ignacio López, los bancos usan una parte de los depósitos que guardan de sus clientes para entregar créditos basados en los criterios de rentabilidad y riesgo. Sin embargo, con la inversión forzosa, se verían obligados a destinar cierta cantidad de dinero a inversiones del gobierno de turno. Es lo que ellos no quieren. O sea, ellos no quieren compartir o permitir que el gobierno ayude a las empresas pequeñas para que esto pueda mejorar la economía en el país, sino quieren mantener todavía esa línea de que solamente pueden tener acceso a un crédito los que tienen capacidad económica para pagarlo, es decir, que tienen salarios por encima de los 4 o 5 o 6 salarios, pero para la gente que se gana un salario mínimo o 2 o 3, no. Para el que tiene una empresa que es una papelería, no. Para el que tiene una tiendita de lichigo, no. Para el que está en el campo, no. Es decir, siempre todo buscando la función de protegerse entre los ricos, pero los pobres que se frieguen. Así es la cosa. Como yo la veo, es así. Para el funcionario esto implica un riesgo, ya que se ha evidenciado en años anteriores, tanto en Colombia como en las economías de otros países, que esta medida puede afectar de manera negativa el costo de financiamiento al verse como un impuesto implícito a la actividad de intermediación. Ahora, ¿cuál es la estrategia de las entidades financieras? O sea, ¿qué es lo que ellos plantean? En entrevista con Blue Radio, el superintendente financiero César Ferrari habló sobre las inversiones forzosas que propone el gobierno y la postura de los bancos al respecto. Ferrari asegura que las entidades financieras sugieren invertir de manera voluntaria en los planes que desee ejecutar el gobierno. Esto significa que serían ellos quienes elijan en qué sectores prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo se puede destinar el dinero sin necesidad de llegar a la inversión forzosa como se ha hecho anteriormente. ¿Cómo se ha hecho anteriormente? ¿Sí ven cómo las mismas palabras van diciendo y le van dando la razón al presidente Gustavo Petro? Esto quiere decir que lo que ha impuesto la señora Vicky Dávila como periodista de Revista Semana, el señor Iván Duque Márquez, expresidente de Colombia, han terminado en el punto de que crearon un pánico económico con la más grande mentira, cuando esto ya ha pasado en otros tiempos. Que nuestro presidente Gustavo Petro lo está viendo de una manera diferente es otra cosa, pero él siempre está buscando mirar cómo favorece a las personas que no tienen tantos ingresos, pero que necesitamos que todos nos reactivemos económicamente, que todos podamos tener acceso a un crédito en el banco y que con las ganancias que obtenemos en nuestros negocios podemos pagar esos créditos sin ningún problema. Pero mientras eso no existe, la economía se desploma. Solamente la economía estaría en manos de los que tienen capital, pero los que no lo tienen, nada que hacer. Entonces, la gente seguiría en la pobreza, seguiríamos en la miseria. Las personas que tienen empresas pequeñas difícilmente tendrían posibilidades de crecer, porque si no hay esa reactivación, pues no se puede lograr. El campo necesita eso, pero si no lo hay, no se puede hacer. Y es todas estas cosas que busca el presidente Gustavo Petro para que todos los colombianos estemos mejor. Entonces, unos poquitos están impidiendo que la mayoría de nosotros los colombianos podamos tener esas posibilidades. Aquí dice una parte. Ellos dicen que van a invertir 50 billones de pesos en los sectores prioritarios que requiere el gobierno, de tal manera que pasarían de 120 billones en los últimos 12 años a 170 billones, o sea, al final eso lo deciden ellos, ¿no? Esta medida funciona actualmente en un fondo destinado para la agricultura. Los bancos financian un porcentaje de los posibles recursos que entregan al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, y ellos lo distribuyen en los distintos proyectos. Ahora, viene otra parte. ¿Se verán afectados los ahorros de los colombianos? Buena pregunta. Allí aclaro
si el ahorro de los colombianos se podría haber afectado en caso de que el Congreso de la República apruebe el proyecto de ley. El funcionario señaló que no debe haber temor por las inversiones forzosas. La idea es que, entre comillas, de una parte del ahorro que está en los bancos se genere un fondo para los demás planes productivos financiados por un porcentaje de los bancos sin afectar las finanzas de los colombianos, cierra comillas, como sucede con el sector de la agricultura hoy por hoy. Según Ferrari, los ahorros están seguros porque existe un fondo de garantías que responderá en caso de insolvencia de las entidades bancarias, respaldando siempre el dinero invertido, señaló el funcionario. Yo recuerdo, frente a esto, lo que alguna vez sucedió con una corporación, eso fue en la época de Uribe, en donde muchas personas tenían sus ahorritos y de un momento a otro, ¡pum!, esa vaina se desplomó y a ellos no les respondieron nada. No me acuerdo ahorita el nombre exactamente, pero eso pasó. Entonces, hoy por hoy existen los fondos que permiten dar esa garantía de que eso no se va a perder. Esta es la cuestión que los colombianos pues en esta parte deben entender muy bien. Ahora, aquí en la Red Noticias dice así: hay ambiente en el Congreso para tramitar la ley de inversiones forzosas propuesta por el presidente Petro. Representantes exponen sus puntos de vista. Sí hay respaldo. Y el respaldo, por ejemplo, lo da Cuisolarias, toda la bancada del Pacto Histórico está con eso, algunos de la parte liberal, otros del Partido Verde, en fin, pero sí, o sea, hay un buen ambiente en materia de esto, pero como siempre salen los mismos de siempre salen a criticar que eso no es viable, que eso no se puede hacer, que eso es expropiar, porque simplemente su conocimiento no les va más allá, como el caso de Miguel Polo Polo. Uy, me está sonando aquí el perrito. Bueno, entonces ahí nos queda esa nota. Eso es lo expresado por ellos. Pero bueno, para que entendamos otra parte más interesante frente a esto, ¿sí? Salió el detector de la silla vacía para reafirmar un poquito más esta cosa, porque se presentó el dilema del pánico económico expuesto por Iván Duque. Entonces la silla vacía, a través del detector, publica esto, lo que dice acá: falso. Inversiones forzosas que propone Petro no tocan ahorros de la gente, ¿sí? Entonces acá tenemos lo siguiente: al detector bot de la silla vacía llegó una imagen que aparenta ser una noticia publicada por W Radio. Esta atribuye a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Laura Sarabia, esta afirmación: el dinero de los bancos debe ser manejado por nuestro gobierno, porque el pueblo lo eligió. Si los bancos no nos ayudan, podemos expropiar. Esa afirmación que sacaron es totalmente falsa. Y es tan falsa porque ya con lo anterior que he mencionado, ya lo expliqué, ya lo dijimos, cómo es que se pretende hacer esto. Yo creo que no vale la pena ir más allá pues para mostrar este detalle, pero la forma como obra la prensa es terrible, porque es tan terrible que muestran una imagen con el detalle, como lo dice acá, como pintando, hombre, van a pasar todas estas cosas. Claro, es caótico porque la gente dice: uy, no, miércoles, yo saco mis ahorritos porque no quiero que me los quiten o me los roben. Entonces, esto es completamente falso, porque no es la manera como se pretende hacer las cosas. Por eso es importante que la gente, para que pueda entender un poco más este concepto, primero, revisen lo que ha pasado con los anteriores gobiernos, cómo han manejado la inversión forzosa en materia de la banca. Y con base en eso, también hay que revisar hacia qué capitales es que ellos se dirigen. Pero nunca se dirigen a los capitales o a los ahorros de los colombianos, en especial de las personas que están con un salario mínimo,
¿sí? Jamás. Que eso era lo que ellos querían implementar, o sea, ellos querían dejar latente ese neurosugestionador, ¿sí? En la gente, para que la gente crea, uy, no, este presidente nos va a dejar en la total pobreza. Eso era lo que ellos buscaban, pero no lo lograron, pero sí se ganaron una demanda. Bueno, entonces vamos aquí a cerrar esta otra parte. Ahora, ¿qué nos trae el ministro de Hacienda que en este plano viene siendo muy interesante? Oficializó el nuevo holding financiero Grupo Bicentenario. Bajo todo este proceso nace esto, el Grupo Bicentenario. Entonces, aquí él afirma lo siguiente. Esto fue emitido el 14 de agosto del 2024. El grupo se convirtió a partir de hoy en el cuarto conglomerado financiero más grande del país, con activos por 183.4 billones. El ministro de Hacienda anunció este miércoles la designación del Grupo Bicentenario como un conglomerado financiero con el objetivo de fortalecer sus entidades en el marco del proceso de reactivación económica. Este paso se enmarca dentro de una estrategia para consolidar y potenciar al sector financiero público. Esta sinergia genera que el gobierno nacional ahora tenga el cuarto conglomerado financiero más grande de Colombia. El primero en el listado de las superfinancieras con cifras a cierre de junio es el Grupo Aval, el cual cuenta con 697.6 billones en activos. Seguido de esto se encuentra la alianza entre Sura Bancolombia con 646.3 billones y cerrando el top 3 está Grupo Bolívar con 212.6 billones. Grupo Bicentenario tiene el cuarto puesto con 183.4 billones, superando a BBA, el cual tiene 129.3 billones en activos. El nuevo conglomerado tiene una participación del 7% en el sistema financiero del país. Con la expedición del decreto 1962 del 15 de noviembre, el Grupo Bicentenario sumó a su estructura la incorporación del Fondo Nacional del Ahorro de FNA y en territorio, lo que incrementa el número de entidades adscritas a este conglomerado financiero a un total de 13. Dispensen a mi perro porque está muy cansón. El grupo actúa como holding financiero que agrupa a diversas filiales y subsidiarias nacionales. Este tendría 99.9% del Banco Agrario de Colombia, 94.7% del Fondo Nacional de Garantías FNG, 99.97% de Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldes, 92.5% de la Financiera de Desarrollo Territorial FINDETER. Además, 65.4% es el del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, 83.6% de Positiva Compañía de Seguros, 99.7% de la Previsora Compañía de Seguros, 94.5% del Fondo Nacional del Ahorro, FNA, y 94.8% de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial en territorio. También cuenta con subsidiarias nacionales con Fiducoldes, donde tiene 89.3%, Fidugraria 97.7% y Fiduprevisora 99.9%. Eso es todo. Entonces ahí podemos darnos cuenta que el apoyo que le están intentando dar al presidente Gustavo Petro es grande y que todo va a ser en función a que todos estamos aquí para generar más riqueza, no como la están pintando estos personajes de la derecha que solamente en todo momento desesperados buscan a ver cómo sembrar la cizaña, la maldad, la mentira, distorsionando todo lo bueno que está llegando al gobierno de cambio, todo lo que se puede lograr. Ahora miremos cómo están en este momento los clientes de Bancolombia después de lo que suscitó el 15 de agosto de 2024 cuando hubo esa falla técnica en el banco que muchos cuentavientes al ver sus cuentas reflejaba cero. ¿Qué pasó con todo eso? ¿En qué manera quedaron los clientes del Bancolombia? Ellos quedaron completamente inquietos por estas fallas en sus plataformas digitales.
y los que más inquietos están en este momento son los de Bancolombia. Tal vez los de otros bancos no tanto, pero Bancolombia se ganó el primer lugar. El primer lugar, y además está siendo investigado también por la Superintendencia Financiera de Colombia. O sea, en este momento el Bancolombia está en el ojo del huracán. El jueves Bancolombia sufrió distintas fallas en su banca y sucursales virtuales, las cuales afectaron las transacciones y la consulta de saldos. Esta es una nota de la periodista Alejandra Rico Muñoz. Bancolombia, el banco más grande del país con 24 millones de clientes, ayer fue protagonista de las preocupaciones que rondaban entre sus usuarios por las constantes caídas de la plataforma digital. Constantes caídas de la plataforma digital, sobre todo en las quincenas. Sobre todo en las quincenas. ¿Por qué en las quincenas? Y no en otros momentos, ¿sí? Sino precisamente en las quincenas. Precisamente en las quincenas. Y mucho más se dio con lo que dijo el presidente de la inversión forzosa. ¿A qué le teme Bancolombia? ¿A qué le teme? Es lo que uno se pregunta. Los usuarios reportaron dificultades para realizar transferencias y consultar saldos en los servicios virtuales del banco. Algunos también reportaron que en sus cuentas aparecía el doble del dinero depositado, lo que generó preocupación sobre la seguridad y la eficiencia de los servicios digitales del banco. Este es el panorama de medios digitales y presenciales de Bancolombia. Entonces, es una estadística que el 55% pues, está presentando esa situación, o sea, de inconformidad, digamos así. La entidad emitió un comunicado en el que reconoció las dificultades técnicas y aseguró a sus clientes que están trabajando para resolver los problemas lo más pronto posible. Entre comillas, no ha sido un día fácil para nuestros clientes. Les puedo asegurar que tampoco ha sido un buen día para nosotros. Cierra comillas. Dijo el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora. Entre comillas, no se trata de una vulneración a nuestros sistemas. La información y la plata de nuestros clientes está 100% segura. La plata está completa. Nuestro equipo ya identificó la falla y desafortunadamente nos tomará un tiempo solucionarlo. Entre comillas, agregó Mora. Por su parte, César Ferrari, superintendente financiero, dijo que hacen seguimiento permanente al caso del banco. Desde hace varios meses, Bancolombia ha tenido una serie de problemas con sus plataformas digitales. Bancolombia está haciendo inversiones justamente para mejorar. Eso requiere instalarse y probarse, eso toma tiempo, no se hace de un día para otro, dijo Ferrari. Y recordó que es un problema que viene desde antes de mediados de año. Sin embargo, fue desde junio, en plena convención bancaria del 2024, cuando el superfinanciero aseguró que vigilarían a la entidad, pues en ese momento se presentó una caída masiva de las plataformas del banco. O sea, se presentan las caídas. Preguntamos nosotros, algunos que tenemos conocimientos del sistema, ¿será que es una estrategia para evitar que la gente saque sus ahorros? Precisamente cuando ellos justamente en ese momento están trabajando el dinero de los colombianos. Esa es una pregunta. Chévere que hubiera alguien que la pudiera responder. Bien, como es de costumbre, muchos usuarios no demoraron en compartir sus comentarios en redes sociales respecto a las fallas de la entidad, ante lo que la respuesta al banco a través de X fue, entre comillas, tu plata y tus datos están seguros con nosotros. En estos momentos es posible que puedas ver tus saldos diferentes por algunos de nuestros canales. Discúlpanos, lo estamos resolviendo, te avisaremos cuando ya esté solucionado. A medida que la banca virtual y las transacciones en línea se convierten en una parte esencial de la vida cotidiana, es crucial que las entidades financieras mantengan la confianza de sus clientes mediante sus plataformas digitales. El banco ha prometido trabajar para solucionar las fallas lo más pronto posible. Entre comillas, entiendo sus molestias, las comparto, estamos haciendo todo lo posible para que esto quede solucionado. Les agradezco su paciencia y les pido confiar en esto. Cierra comillas, fue el mensaje final de Mora. Bueno, hay una parte que a mí me gustaría exponer acá, y yo sé que a muchos tal vez les ha pasado eso. Sí es bueno que el Bancolombia mejore
la comunicación con sus cuentavientes, en el hecho cuando a la gente, una entidad como la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Bogotá le embarga las cuentas a las personas que tienen deudas morosas por concepto de multas o comparendos, porque entran a la cuenta de la persona, la bloquean, pero a la persona no le dicen absolutamente nada, sino simplemente ejecutan el acto judicial y punto. Pero sí sería bueno que existiera comunicación en materia de esos casos para la gente. Yo pienso que la gente se le debe de informar. Si usted es de esas personas que ha tenido ese problema, pues no dude usted en comentarlo en este canal y podemos buscar las formas de que se pueda llegar a que el Bancolombia los tome en importancia, le tome interés a su queja, a su denuncia y puedan ellos mejorar esa parte, porque sí es indispensable que lo hagan. Bueno, entonces eso es todo lo que pasó con los clientes. Entonces, el Bancolombia presentó esas cosas. Y ahora para terminar aquí esto, miremos lo que vino a hacer la señora Vicky Dávila. Bueno, Vicky Dávila presentó muchos tweets, ¿no? En donde básicamente, ¿sí?, sale a decir una cantidad de cosas que no tienen sentido. Escándalo. Mauricio Liscano se gasta 81 millones diarios en eventos y cuñas de sí mismo, denuncia de Aurelio Suárez sobre el Mintic en semana. O sea, esas cosas así ya la señora no tiene nada que hacer, ¿no es cierto? Ya vamos mirando por acá más. Bien, una nota bien interesante acá es lo que sale de la señora Vicky Dávila. Ella todo el tiempo está activada con su artillería. Dice así: Petro será denunciado por pánico económico por propuesta de inversiones forzosas. La gente prefiere tener la plata debajo del colchón por incertidumbre. Oigan esta nota. La señora Vicky Dávila fue la que primero dijo todas las cosas. El presidente Petro dijo: la vamos a denunciar bajo el artículo 302 del Código Penal. La señora salió asustada, llorando y diciendo que el presidente Petro la estaba amenazando y que no sé qué, y ahora sale con esta, que el presidente Petro será denunciado por hacer propuesta de inversiones por nosotros. Señora Vicky Dávila, si me escucha, esta nota de las inversiones por nosotros ya la había planteado Iván Duque, la planteó el señor Álvaro Uribe. Estos dos personajes que son de su corriente, de su línea, entonces también deberían ser denunciados. Y ellos sí las ejecutaron. El presidente Gustavo Petro ni siquiera la ha ejecutado, porque él primero la pasa por el Congreso. Entonces, esto es una manera evidente de ver cómo esta señora está tan altamente desesperada que no sabe ni qué decir ni qué hacer. Esa es una de las cosas acá. Entonces, la señora Vicky Dávila sí será denunciada por el presidente de la República porque cometió un delito y se llama pánico económico. Bien, aquí ya para terminar este video, el día 14 de agosto surge este video de Vicky Dávila donde dice: urgente, Petro me amenazó por opinar sobre las inversiones forzosas. Es que ni siquiera fue una opinión, esto fue una declaración en donde dijo que muchos colombianos serían expropiados en sus cuentas de ahorro. Es decir, ni siquiera se toma la molestia de hacer una excelente explicación en qué consiste eso, en qué gobiernos hicieron eso y en qué manera esto beneficiaría a el país y en qué forma la banca gana y en qué forma
las empresas ganan, ¿sí? Eso no lo digo porque la señora no tiene camino más allá para explicar esas cosas y nos toca a otros, con uso de docencia y un tanto de pedagogía, salir a decir estas cosas, que obviamente le toca es a ella. O sea, los medios de comunicación deben ser un poquito más precisos y más concretos y más claros en el momento de dar sus notas periodísticas, porque como las dicen, parece que detrás de ellos siempre hay una persona que dice, le pago tanto para que diga esta bobada, le pago tanto para que diga esta mentira, le pago tanto para que vaya y forme el caos, ¿sí? Pero estos periodistas no tienen esa capacidad argumentativa para explicar las cosas como deben ser. Pero sí salen a correr diciendo y llorando, como lo dijo aquí Vicky Dávila, periodista de Revista Semana, que el presidente Petro la estaba amenazando por lo que estaba opinando, que no fue ni siquiera una opinión. Entonces ella dice, aquí les dejo una explicación de qué fue lo que yo dije, ¿sí? Y que en cierta manera eso es un delito que da cárcel. Obvio, la manera como la señora Vicky Dávila desinforma al pueblo colombiano, que casi hasta con sus notas periodísticas lo que hace es embrutecer al pueblo colombiano, son terriblemente peligrosas. Y una mujer como esta, que se supone que dice que quiere ser presidente, por Dios, una persona como esta para ser presidente nos deja peor que Iván Duque, nos dejaría peor que Iván Duque. En mi concepto, es una mujer que no tiene las calificaciones para el ejercicio, la profesión que ella realiza, no, o sea, para los que están con ella y lo que le pagan, tal vez excelente, pero para 50 millones de habitantes en Colombia, no. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo y esperamos a ver qué va a pasar en estos días, esta semana que entra, cómo se va a mover la cosa, pero yo los invito a cada uno de ustedes a que estudien, investiguen un poco más sobre las inversiones forzosas y si pueden preparen un video, pónganlo en YouTube y denle esa oportunidad a mucha gente de conocer todas estas cosas, cómo es que son, cómo es que esto funciona. Muchas gracias y que tengan un hermoso y feliz día. Hasta pronto.